Significado de la vida náhuatl, naturaleza religiosa. Religiosamente para estos pueblos mexicas, el ser humano no desaparece al morir, solo cambia de dimensión y siempre está entre sus seres queridos. Los vivos y los muertos están juntos todo el tiempo y en días especiales como el Día de Muertos, al terminar de recoger la cosecha, se comparte en los panteones y en las casas la alegría de algún día estar con los seres queridos. Teniendo esto en mente, podemos deducir que para los pueblos la vida no era más que una etapa de transición. Esto podría llevarles a intentar una vida virtuosa, para que una vez que cambiasen de plano, al morir una muerte honorable les esperara, parecida a la cosmovisión religiosa de las religiones abrahámicas. Desde el punto de vista epistemológico, la educación es lo más importante para las comunidades. Todo infante estaba obligado a asistir a la escuela, porque en la escuela se forman los corazones y las mentes de la comunidad. El niño necesita convivir con otros niños y tiene que conocer el sentido de la responsabilidad desde una edad muy temprana. Los niños deben de ayudar en las labores domésticas y platicar con sus abuelos para que les transmitan conocimientos. Los mexicas o aztecas eran extremadamente intolerantes con la homosexualidad, a pesar de que algunos de sus rituales públicos tenían tintes homoeróticos. La historia mítica del pueblo nahuatl se dividía en 4 mundos, el de los cuales el anterior había sido una vida fácil, débil, de sodomía, perversión, de baile, de flores y adoración de Cho- Xochiquetzal, en la que se había olvidado las virtudes masculinas de la guerra, la administración y la sabiduría. El autor Richard Tesler, en el libro Sex and Conquest, afirma que los aztecas convertían a algunos de los enemigos conquistados en verdaches, siguiendo la metáfora de que la penetración es una muestra de poder para someter a los enemigos. Esto significa que este pueblo tenía una forma de ver el mundo muy similar a algunas culturas, resaltando aspectos de educación y culturales, y el miedo a aquello que desconocían, ya que mantenían una clara inclinación por la homofobia. Desde el punto de vista social, la ley mexica castigaba la sodomía con la horca, cuya palabra nahual corresponde a cuilontle, el empalamiento para la homosexualidad activa, la atracción en las entrañas por el orificio anal para homosexual pasivo y la muerte por garrote para las lesbianas. Esto nos quiere decir que en el plano social eran muy poco permisivos, ya que no permitían ningún tipo de libertades que no estuvieran acordes a lo que creían correcto socialmente. Lo religioso. Lo sagrado es precisamente comparable a la llama que destruye el bosque consumiéndose. Es ese algo contrario a una cosa lo que es el incendio ilimitado. Se propaga, irradia calor y luz, inflama y ciega, y aquel a quien inflama y ciega, a su vez súbitamente inflama y ciega. El sacrificio abraza como el sol que lentamente muere de irradiación pródiga, y un mundo de individuos invita a la negociación general de los individuos como tales. Según el texto del Popol Vuh, después de los 4 intentos fallidos de los dioses por generar humanos, los primeros hombres creados del maíz fueron Balaam Kitse, Balaam Acab, Mahaquat y Balaam. Son ellos los progenitores de todos los hombres, finalmente concebidos a imagen y semejanza de los dioses. Ha llegado el tiempo de amanecer, de que se termine la obra, que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, los hijos esclérigos, los vasallos civilizados. Así se refiere a los dioses en su concepción de los hombres. Advertimos pues algo universal: los dioses requieren a los hombres. Tienen una conciencia significativa al crear la humanidad con una intención de reconocimiento que expresa la dimensión del doble imagen y semejanza. Significa la divinidad como creación humana, pero en la forma personalizada y manifestada de un Dios independiente que ama y busca a los hombres. Esa relación es discernida como finitud, infinitud o perfección e imperfección.
Para expresar la diferencia entre dioses y hombres sobre base de una semejanza, el relato testimonia que los dioses hicieron a los primeros hombres tan perfectos como a ellos. Por eso después les corrigieron y les otorgaron ciertos límites. Esta comunicación entre lo divino y lo humano encuentra un marco de referencia que atraviesa todo el texto simbólicamente. El sol y la luna como manifestaciones cósmicas que detienen la intrincada aventura divina de la creación inteligente y sapiente de los hombres, como astros que expresan luz y la vida biológica, pero igualmente autoconciencia, realizada por los dioses y hombres. Así, después de los 4 intentos fallidos para crear hombres, la faz del sol y la luna quedan encubiertas durante mucho tiempo, y el desarrollo posterior de los textos implicará que el sol, la luna y las estrellas surgirán nuevamente de una confrontación moral heroica de seres divinos, y se encontrarán, a partir del desarrollo del tercer capítulo, con los nacientes hombres, a través de un largo y esperado amanecer, para resaltar elementos que hermenéuticamente importan como conexión con aquello que ocurre en la tercera parte. Más allá de una cosmovisión occidental eurocentrista, hubo racionalidad en la cosmovisión andina, una nítida concepción del mundo como un sustento filosófico. La filosofía es también una concepción del mundo que se concretiza en la actitud del hombre frente a la sociedad o a la naturaleza. Es una manera de comprender la realidad en su conjunto, por supuesto, con matices propios en cada cultura o civilización. Así, el mito de las cavernas de Platón se encuentra también en las conversaciones sencillas de los taitas o los apus Wiracocha sobre el Mayahan Inti, Mayahantahat Runa. Pero la filosofía inca no solo es un ejercicio teórico abstracto alejado de la realidad social. En el mundo andino, su filosofía se sintetizó en el concepto de que las cosas inanimadas y animadas tenían vida, y todos saben comer, beber y comunicarse entre sí, el hombre con las montañas, con los ríos, etc. Existieron en el Tahuantinsuyo hombres dedicados al saber y a la reflexión como praxis permanente. La existencia de estos sabios dedicados al conocimiento lo testimonia el cronista español Martín Marrúa así. Y tenían justamente estos inga unos médicos o filósofos antiguos, que se dicen gucaque, los cuales andaban desnudos por los lugares más apartados y sobrios de la región, sin reposo ni sosiego se daban a la adivinanza o filosofía, historia del origen y genealogía real de los reyes incas de Perú. Madrid, Consejo de los Investigadores Científicos, Instituto de Tirobo de Mangrovejo. Libro 3, capítulo 1, Filosofía de los Amaneutas. También está el Garcilasco. En el mundo andino, el hombre era solo más que todo lo que vivía, no era lo central. Se dedicaron a la búsqueda incansable de la armonía entre los seres vivientes, por ejemplo, no ensuciar el río y los mares, agradecer a Mapacha por las abundantes cosechas que sustentaban en vida, agradecer al sol por su luz y al calor de todos los días, etc. El filosofar servía de acción práctica de la comunidad imperial. Es probable la versión de algunos cronistas que sostienen que los amautas o administradores incásicas hayan destruido toda evidencia de forma de escritura como el quechua. Hasta hoy los hombres de Ande, las masas campesinas dicen que su lenguaje quechua, papay queyachaca, quiere decir Señor escribímelo, o Tsukuyomikuyom era cliquetano, todo se mueve. Es innegable que estos tiempos manifestar que los incas no hayan tenido una forma de escritura o un pensamiento dialéctico. Los amautas fueron sabios, filósofos y maestros. Ellos tuvieron que haber sistematizado una concepción del mundo, una manera de pensar y reflexionar sobre la vida, sobre cómo debía funcionar la extraordinaria maquinaria estatal y administrativa, cómo debería funcionar la perfección el control social, colectivista
colectivismo clasista o a través de hábitos principales éticos filosóficos como el ama yuya, ama sua, ama keya, todo ello sobre las bases del modo de producción esclavista, diferente o definido en sus propias características. El hombre andino filosofaba y estaba en lo racional de acuerdo a su tiempo y desarrollo, y ya se había iniciado la dura lucha entre el materialismo o el idealismo de la filosofía, y guiaba a otras disciplinas del saber humano como las ciencias, el arte, la pedagogía o yachachisum, etc. En el mundo andino, la filosofía, la religión y las ciencias tienen que conducirse a la práctica económica, política y social. De otra forma no se concibe estas disciplinas del saber. La misma guerra Huáscar Atahualpa fue motivada por intereses filosóficos de desarrollo, mientras Huáscar pretendía el cambio, planteando eliminar la usurpación de los muertos, es decir, que cuando moría un inca su panaca se beneficiaba con sus propiedades, especialmente las tierras. Huáscar planteaba distribuir estas propiedades mientras Atahualpa quería mantenerlo como había dejado Pachacútec. Era síntesis práctica de la lucha entre la religión solistícica y por el lado Dios Apacontisi. Huiracocha, la filosofía inca no conceptuaba la existencia fuera de los errores. Ama Chayak Huac Kai son verdades humanas concretas. Para esta filosofía nada está separado, todo está interrelacionado. Hay contradicciones en el Anaf, arriba, Urim, abajo, pero también unidad en la lucha de contrarios. Filosofía y ciencia del antiguo Perú. Abre más a las perspectivas sobre la filosofía en el Perú antiguo. Al respecto dice, sabemos que es difícil hablar de una disciplina filosófica del Perú antiguo, pre-inca e inca, en sentido absoluto y con perspectiva actual, en primer lugar por el desconocimiento de las ramas especializadas que integran dichas disciplinas, y en el segundo lugar porque las limitaciones culturales impidieron que las especulaciones llegaran a la alta comprensión de los fenómenos filosóficos. Los estudios son fragmentarios, las referencias de los cronistas muy simples, y a tradición oral desfigurada y veracidad de los conceptos. Según sostienen quienes tratan de minimizar la capacidad racional del incásico andino, por ello no es raro encontrar todavía quienes piensan que los antiguos peruanos fueron animales, parecidos al hombre europeo, a los que debía domesticar en la tradición y cultura occidental y cristiana que trajeron invasores, para imponer a sangre y fuego la civilización decadente del Surapay, o diablo, o Paraguay, hijos del diablo. Los hijos del Dios cristiano eran, por supuesto, los angelicales invasores de la madre patria. La filosofía andina o inca no es un racionalismo puro, por cuanto la masa incásica sabe desde hace miles de años la razón separada y que la vida los une. Se nutre y se sigue nutriendo del mito, es una racionalidad concreta donde el pensamiento no sustituye a la vida. Se hace filosofía desde el ámbito de la cultura material a través de sus códigos lingüísticos y culturales. Un caso excepcional de los quipus como lengua visible y sus conocimientos acerca de la ciencia de su tiempo como la matemática, aritmética, método de comparación y geometría. La física de la palanca, el equilibrio y principios básicos de comunicantes, mecánica y dinámica. Astronomía, la Vía Láctea y el zodiaco. Medicina, el Hampi Kamayoc o médico conocía las bondades medicinales de la naturaleza y la curación de la sífilis, trempaciones craneales. Los incas también tuvieron conocimiento acerca de la botánica, la química, la geografía y la ecología, economía y ciencias sociales, lingüística, pedagogía, derecho. Máquinas como la Chaquitajead no eran más que salvajes, como argumentan los invasores, eran una civilización científica y filosófica. Si todos estos conocimientos científicos conocieron los antiguos peruanos, entonces ¿por qué minimizar la racionalidad concreta? Su amor a la sabiduría, o es lo que solo Platón y Sócrates amaron. La sabiduría y las masas eran ignorantes para Aristóteles. El origen de la filosofía tiene una clave. El hombre empieza a filosofar para huir de la ignorancia, no solo algunos, como presumían ciertos griegos,
por supuesto, los civilizadores invasores del Imperio Inca, la bandera de Francisco Pizarro, comenzó a minimizar la masa incásica, su capacidad de pensar y analizar y hacer ciencia, tildándolos de animales carecientes de habilidades humanas, carentes de toda racionalidad evidente. Toda esta patraña, obedecida al plan político del corte feudal colonial, de pensantes y no pensantes, de mandones y obedientes, sustenta complacido en América precolombina no existió pensamiento filosófico en el sentido estricto, sino una cosmovisión de carácter religioso y mítico. Remata. La filosofía de Perú empieza con la llegada de los españoles. De lo dicho se desprende para un estudio de sobrevía. Pensamiento filosófico en el sentido estricto significa simplemente pensamiento filosófico occidental judeocristiano puro, pero ese sentido estricto niega la capacidad de filosofar, hacer ciencia a los otros pueblos o civilizaciones no eurocentristas, minimizándolas en su reflexión original. No es así que en pleno siglo XXI no se pueda seguir negando la capacidad racional de otras civilizaciones asiáticas, incas o del extremo occidente. ¿Acaso ignorantes construyeron Machu Picchu? Los amautas, según Gauma Poma de Ayala, fueron sabios filósofos y educadores. No se puede negar ni menoscabar la capacidad transformadora y reflexionadora de masa incásica y su férrea organización administrativa en el principio de reciprocidad sobre las bases eclesiásticas tal vez superiores al régimen esclavista de la antigua Grecia. Se olvida o se ignora que la civilización andina peruana es una de las tres civilizaciones junto con la mesopotámica y la mesoamericana que surgieron automáticamente sin vinculación ni precedentes cultural alguno, como es el caso de otras grandes civilizaciones, la egipcia, la india, la china, la griega o romana. Por eso la comprensión de su historia debe enmarcarse dentro del espacio de su tiempo y reconociendo, es decir, comprender su contexto social e histórico dialéctico. En este sentido, la visión que considera, ya que todo fue dicho en Europa, es decretar la radical esterilidad del presente y del futuro, negar sin razones válidas la virtud innovadora que se presenta en toda época. Lo esencial es que la vocación filosófica de los Andes e Incas llegó también a adquirir conciencia en sí, busca su expresión.